lo que es el Foro para la Integración del Plan de Desarrollo Institucional. En nombre de nuestra directora, la doctora Mercedes Takagi Carbajo, le damos la más cordial bienvenida. El tema de hoy es de gran actualidad debido a que permite la formación integral y con sentido humano de las nuevas generaciones, posibilita que el proceso educativo sea desarrollado de acuerdo con los contextos sociales y las necesidades de los adolescentes y de los jóvenes. El ponente que tenemos el día de hoy es el doctor y docente que ha tenido una gran experiencia en el ámbito de la educación básica y un vasto conocimiento sobre el tema de hoy, la nueva escuela mexicana, su implementación y retos en la educación básica. Voy a permitirme leer la semblanza curricular del doctor José Antonio Pascual Pérez. Es egresado de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la licenciatura en Educación Primaria por la Normal Particular La Florida. Realizó sus estudios de maestría en Educación en la Universidad Tecnológica de México y sus estudios de doctorado en la Universidad IEXPO. En él destaca su investigación para obtener el grado de doctor bajo el título La enseñanza de las artes visuales en educación primaria. En el ámbito profesional, colaboró con el Museo de Artes Carrillo Gil en el área de Relaciones Públicas y Educación Continua, coordinando el montaje de múltiples exposiciones de arte contemporáneo. En el ámbito educativo, ha fungido como profesor dentro de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes de la UNAM, así como profesor de inglés y titular del grupo de los niveles de preescolar y primaria, y también se ha desarrollado como subdirector académico y director en diversas instituciones educativas del nivel de educación primaria. Cedemos la palabra. Doctor. Gracias. Bueno, buenos días. Primeramente agradezco la invitación por estar aquí el día de hoy. Me presento nuevamente, mi nombre es Antonio Pascual y bueno, como nos comentaba, tengo esta experiencia en el trabajo con los alumnos, en el trabajo con los docentes. No es lo mismo trabajar con alumnos que trabajar con docentes. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es la nueva escuela mexicana. Sabemos que la nueva escuela mexicana es muy amplia, tiene muchos tópicos, muchos temas, sin embargo vamos a tratar de hacer muy concretos. Y yo quiero el día de hoy, más que hacer una conferencia, de hacer una ponencia, de hacer ese intercambio de experiencias, ¿no? Porque ustedes como docentes, formadores de docentes, tienen una perspectiva, tienen una visión de la educación. Nosotros que estamos enfrente de los alumnos, enfrente de los grupos, de la comunidad educativa, tenemos otra visión, tenemos otra realidad. Sin embargo, por eso mismo, pues quiero comentarles cuál ha sido mi experiencia con esta nueva escuela mexicana, como director, como subdirector académico, más no, desgraciadamente, más no como docente, ¿no? Porque en este tiempo que lleva la nueva escuela mexicana, pues no he estado directamente frente al grupo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en esta ponencia, pues esas diferencias, ¿no? Cómo lo ve un maestro, cómo lo vive un maestro, cómo lo ve un niño, cómo lo ve un padre de familia, ¿no? Y vuelvo a repetir, aquí sí me gustaría ese intercambio, si tienen alguna duda, alguna inquietud, de cómo lo vivimos en nuestra escuela, en nuestra realidad. Al final de esta ponencia, de esta conferencia, pues vamos a pasar a esa parte de preguntas y respuestas. Yo quisiera empezar, o siempre empiezo diciendo que yo soy maestro de vocación. Como ustedes vieron o como ustedes escucharon, tengo una licenciatura que no es afín a la educación. Sin embargo, me di cuenta que esa no era mi vocación, ¿no? Que mi vocación no era ser diseñador, no era trabajar en museos, no era estar en contacto directo con esta parte artística. Mi vocación, o como yo así lo considero, mi real vocación es ser maestro, es trabajar con los alumnos. Yo vengo de una familia completamente de maestros.
Toda mi familia son maestros, mis papás, mis tíos, mis abuelos, mis bisabuelos. Yo crecí en una escuela, digamos que toda mi vida ha sido en función de la educación. Entonces, la educación siempre ha sido, por así decirlo, mi pasión, siempre ha sido por algo que yo siempre he luchado y siempre he defendido, ¿no? Esta parte de la educación. Sabemos, y es la realidad, que muchas veces el ser docente, el ser maestro, muchas veces la sociedad, ¿no? lo tacha o lo ve como algo inferior a. Sin embargo, desde mi perspectiva, yo siempre le he dicho a los maestros, hay que defender nuestra vocación, hay que defender nuestro trabajo, porque al final de cuentas, maestro, lo que hacemos es una tarea muy noble, pero también una tarea muy difícil. Desgraciadamente, y hemos llegado a esa reflexión, que el ser docente, y lo vemos en las escuelas normales, cómo se fusionan grupos, cómo no hay alumnos, ¿no?, que se interesen por la vocación o por esta profesión, ¿no? Pero hay que cuestionarnos el por qué, ¿no? Tal vez muchos quieren ser maestros, pero ven la realidad desde lo que les cuentan, ¿no? Sabemos que ahorita, y yo voy a hablar desde mi nivel, desde el nivel primaria, vemos que hay muchas dificultades con padres de familia, con alumnos, ¿no? De hecho, ahorita, pues, le cuenta a la maestra, vengo de un caso jurídico fuerte, ahorita estamos trabajando en situaciones jurídicas que no deberían de pasar, pero realmente pasan. Y entonces, eso a los jóvenes, cuando van a elegir una carrera, cuando van a elegir qué quieren ser, descartan, ¿no?, la de ser maestro, por esa razón, porque les da miedo, porque no ven la relación costo-beneficio, ¿no? Entonces, en esta parte yo tuve la experiencia de trabajar con docentes o docentes en formación de esta institución, y yo siempre les decía, ustedes vean a su profesión como algo noble, ustedes defiendan su profesión como algo que realmente quieren llegar a ser, que quieren transformar a sus estudiantes. Sabemos, o en su mayoría, que los que estamos aquí presentes, los que están presentes, están formando a docentes a nivel secundario, ¿no? Y yo siempre he dicho, mi más merecido reconocimiento, porque trabajar con adolescentes no es nada fácil, y menos en la actualidad, ¿no? Y por las situaciones que vemos, por las situaciones que vivimos en nuestras escuelas, en nuestras aulas, no es algo fácil, ¿no? Vemos muchas veces los medios de comunicación, pues cómo atacan, ¿no?, a esta profesión. Y haciendo un paréntesis, no sé si ustedes vieron en las noticias que hace poco, desgraciadamente, un alumno en la secundaria falleció, ¿no? Y todo se lo achacan al maestro. ¿Qué hizo el maestro? ¿Qué hizo el director? ¿Por qué no estaba ahí el maestro? ¿Por qué no atendió? Sin embargo, es lo que se ve por afuera. Pero los que estamos dentro de una institución educativa sabemos todas esas implicaciones que significan trabajar con los niños y con los adolescentes de México. Y bueno, voy a comenzar esta plática, y primeramente pues quise hacer esa breve reflexión, porque como vuelvo a decir, yo soy un apasionado de la educación. Realmente yo puedo decir que mi vocación es enseñar, es trabajar con los alumnos, porque considero que con educación podemos transformar vidas, podemos transformar el mundo. Y yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes estudien para que tengan una mejor calidad de vida. Pero una mejor calidad de vida no quiere decir que sean millonarios, no quiere decir que tengan lujos, no. Ustedes estudien para que abran su mundo, para que abran su panorama. Entonces, eso yo les inculco mucho a mis alumnos pequeños, ¿no? De que estudien, y vuelvo a repetir, para que vean otras cosas, para que salgan de su contexto en el cual están, porque también sabemos que el contexto juega un papel muy importante, y es lo que vamos a ver hoy en la nueva escuela mexicana. Todos los desafíos que nosotros como escuela nos encontramos para poder atender a nuestros alumnos. A lo mejor el maestro quiere y tiene toda la disposición de poder trabajar con sus alumnos, sin embargo, muchas veces el contexto no es el idóneo o no lo permite, ¿no? Afortunadamente, aquí en la Ciudad de México, pues nos encontramos en contextos medianamente regulares, ¿no? Pero vámonos a otros estados donde las escuelas están tomadas o están
dirigidas por ciertos grupos, por ciertas organizaciones. Entonces, ahí el maestro pues no tiene gran campo de acción. Pero bueno, toda esta reflexión, todo esto lo vamos a ir trabajando durante nuestra presentación del día de hoy. Entonces, nuevamente muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Y esperemos que esta plática, porque yo sí lo veo como una plática, sea muy positiva para todos nosotros y al final nos llevemos esa reflexión de cuál es nuestro quehacer educativo. Bueno, pues vamos a empezar. Nuestro tema del día de hoy es la nueva escuela mexicana, su implementación y los retos de la educación básica. Antes de empezar con esta parte de la nueva escuela mexicana, pues nos tenemos que preguntar, ¿qué conozco de la nueva escuela mexicana? Sabemos, maestros, y no es algo nuevo, que este nuevo plan de estudios 2022 parte de la nueva escuela mexicana. Pero ¿qué nos quiere decir esa nueva escuela mexicana? Pero para poder entender, sí me gustaría ir un poco a los antecedentes o de dónde nace este nuevo modelo educativo. Vamos a recordar que tenemos dos modelos educativos anteriormente, que es la reforma del 2011, posteriormente la 2017 y la actual. Muchos maestros dicen, pues es lo mismo que hemos trabajado, y realmente no es lo mismo. En el 2011 teníamos una educación basada en competencias y en los estándares de calidad. Se trabajaba por medio de competencias. Era la base del plan de estudio 2011, el trabajo por competencias. Posteriormente pasamos a la reforma 2017, en el cual se destaca las competencias por medio del desarrollo humano y que el aprendizaje es centrado en el alumno. Siempre el alumno iba al centro de la educación. Y posteriormente, en la nueva escuela mexicana, en el plan de estudio 2022, pasamos del yo como estudiante a todos nosotros. Recordemos que esta nueva escuela mexicana, que este nuevo plan de estudios, pues es inmerso toda la comunidad educativa. ¿Y qué entendemos por toda la comunidad educativa? Si los alumnos, los maestros, los directivos, los padres de familia y todo lo que está alrededor de nuestra escuela. Aquí hay un punto muy importante que hay que destacar, que en esta nueva escuela mexicana, obviamente ya también en el plan 2017 ya lo estaba trabajando, que es la parte de inclusión, ¿no? Donde nadie se quede afuera, todos adentro. ¿Y esto qué quiere decir? Que la educación debe ser garantizada para todos, independientemente de su condición física, social, económica o alguna condición del alumno, tiene derecho a la educación. Y bueno, vamos a empezar con recordar un poco qué es esta parte de la nueva escuela mexicana. Como les decía, es un proyecto educativo de carácter integral y humanista. La nueva escuela mexicana parte de, sabemos que todos los planes de estudio, todas las reformas educativas parten de un plan sexenal. Entonces, cuando entra el nuevo sexenio, como lo denomina la cuarta transformación, pues se enfoca mucho en esta parte del humanismo. Entonces, el estándar de la parte educativa es el humanismo, ¿no? Es, como les decía, que todos estén integrados, ¿no? ¿Y cuál es? Que pretende esta nueva escuela mexicana realizar cambios profundos, ¿no?, en educación en México. Y eso sabemos que es muy ambicioso, ¿verdad? No podemos realizar cambios o transformaciones de la noche a la mañana, todo es paulatino. Entonces, estos cambios profundos son a partir de entender y atender las condiciones de equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua. Otro cambio importante en esta nueva escuela mexicana es que el trayecto formativo se construye desde los 0 hasta los 23 años de edad. Ya se incluye en esta nueva escuela mexicana la educación inicial. Recordemos que antes la educación inicial estaba, digamos que así, apartada, entonces nada más estaba preescolar, primaria y secundaria. Posteriormente se incluyó la educación media superior y ahora se incluye la educación inicial, que parte a partir de los 43 días de nacido.
que son los famosos CENDIs, ¿no? Entonces, esta parte de los CENDIs no tenían como una estructura, ¿no? No tenían un guión, por así decirlo, ¿no? Digamos que eran como las famosas guarderías o así se les diría. Sin embargo, a partir de esta nueva escuela mexicana, desde los 45 días de edad, ya se comienza la educación. Entonces ya se formó un plan para que las personas que atienden a estos infantes puedan tener un plan de acción en torno a la parte educativa. Y también otro de los propósitos, y continúa ese propósito, es brindar una educación de excelencia. Que eso pues no es algo nuevo, ¿verdad, maestros? Eso ya ha sido manejado en reformas anteriores de educación de excelencia. Bueno, ¿y qué busca o cuáles son los propósitos de la nueva escuela mexicana? Es transformar, su principal función, su principal misión es transformar el currículo educativo a partir de una educación integral y crítica. Durante toda esta nueva escuela mexicana, durante este plan de estudios, nos maneja mucho el pensamiento crítico, que el alumno sea reflexivo. Sin embargo, maestros, nos hemos dado cuenta en la práctica que eso es algo muy complejo, ¿no? Que un niño sea crítico, que un niño de preescolar tenga ese pensamiento crítico es algo complejo y que no se desarrolla, vuelvo a decir, de la noche a la mañana. Tarda muchos años, tarda mucho tiempo en que el niño desarrolle ese pensamiento crítico. ¿Y cómo va a desarrollar ese pensamiento crítico? Bueno, pues a partir de las metodologías que nos propone este nuevo Plan de Estudio 2022. Esta nueva escuela mexicana busca nuevas formas de relación pedagógica entre el docente y el alumno, entre padres y madres de familia, las autoridades educativas y la comunidad a través del diálogo permanente. ¿Esto qué quiere decir? Esto es algo muy importante que a nosotros como directores, como directivos, se nos ha marcado mucho, ¿no? De que ya no se nos vea al director como esa figura de autoridad, ¿no? Que se vea esa figura de que así se tiene que hacer porque yo lo digo y porque yo mando aquí. No. Y así se nos tacha muchas veces a los directores, ¿no? Como impositivos, como autoritarios, ¿no? Así nos tachan los maestros, pero sin embargo no conocen el trasfondo. Yo cuando era maestro, cuando era docente del grupo, pues yo decía, ay, mi director, ¿por qué exageran, no? Si yo nada más hice esto con el niño. Y ahora que me pongo del otro lado, digo, bueno, pues ¿cómo me atreví? ¿No? O sea, ¿cómo yo me atreví a hacer esa actividad con los niños? ¿Cómo yo me atreví a decirle eso al niño? Cuando muchas veces el director me estaba guiando, me estaba diciendo, no maestro, por aquí no es por acá. Y siempre los docentes, y yo siempre se lo he dicho a los docentes, hay que tener humildad y escucha activa. Porque muchas veces, y sí los hay docentes que dicen, no lo voy a hacer porque yo considero que es así, y no, a ver maestro, ¿qué está haciendo usted para fortalecer el aprendizaje de los alumnos? Haga esa reflexión como docente. Entonces, este nuevo plan de estudios nos lleva mucho a esa reflexión, a ese diálogo, ¿no? Y no nada más entre actores de la escuela, ahora nos pone a la comunidad, ¿no? Que eso es algo pues también muy importante de la nueva escuela mexicana, el trabajo con la comunidad. Pero el trabajo con la comunidad no es de, a ver papás, a ver vengan y hagan esto, no, es un trabajo en conjunto para el mejoramiento y el aprendizaje de los hijos, ¿no? Desgraciadamente vemos que cada vez los papás, y sí lo voy a decir, son en su mayoría muy irresponsables en la educación, ven a la escuela como una guardería. Yo trabajo en una escuela de tiempo completo, de 8 a 4 de la tarde, y cuando les decimos, papá, ¿por qué eligió esta escuela? Me dicen, porque aquí está más horas, porque aquí les dan de comer, porque yo sé que aquí va a estar entretenido. Así son sus palabras. Y yo les digo, no papás, aquí no se vienen a entretener los niños, ni a darles de comer, ¿no? Aquí se viene a educar, se viene a brindarle a sus hijos ese acompañamiento, ¿no? Entonces, es también trabajar con los papás y cambiarle muchas veces esa perspectiva que tienen los papás de la escuela. Pero ¿cómo se hace ese cambio, maestros? A través del trabajo de la escuela, a través del trabajo de los maestros, a través de que los papás vean
que hay ese cambio, ¿no?, académico en sus hijos, ¿no? Siempre les digo a los papás, ustedes, siempre les digo a los maestros, los papás depositan lo más preciado que tienen, ¿y qué son? Sus hijos. Entonces nos están dando la confianza a nosotros como escuela en que sus hijos aquí van a estar bien, van a estar atendidos, pero no atendidos en el cuidado, no atendidos en esa parte de ser niñas, no, atendidos en esa parte académica, ¿no? Entonces, pues es esa parte, maestros, que también tenemos que trabajar mucho con la comunidad, y que bueno, ¿no? Y ahorita o les voy a comentar si se está trabajando, si se está logrando o no se está logrando. Y también otra parte que busca la nueva escuela mexicana es vincular los contenidos y saberes que se trabajarán en el aula con la comunidad en la que se encuentra inmersa la escuela. Y eso es muy importante y que lo vamos a ver en un momento. Y bueno, obviamente también cambia el papel del docente, ¿no? Que se quiere transformar ese papel del docente, donde nos refiere que el docente que sea transformador de la educación, porque son quienes diseñan los programas de trabajo, ¿ok? Y las actividades pedagógicas, tomando las características, ahí es de las comunidades. ¿Por qué hago énfasis? Porque diseñan los programas de trabajo, porque aquí los docentes deciden qué contenidos o la secuencia de los contenidos. Se cree, o primeramente se creía, que la nueva escuela mexicana, el docente decidía los contenidos que va a trabajar, y sí, pero no decide cuáles, sino decide la temporalidad de los contenidos a partir de las necesidades de mis alumnos. Nosotros, lo vamos a ver más adelante, tenemos un programa sintético que ya nos dice cuáles son los contenidos que vamos a trabajar con nuestros alumnos. Entonces, solamente el maestro le da la temporalidad. Recordemos que el plan de estudios 2011 nos marcaba, ¿no? Bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5, y nos daba la secuencia, nos daba la temporalidad. Pero ahora no. En este nuevo plan de estudios nos dan todos los contenidos a trabajar y el docente es quien decide en qué momento enseñar los contenidos. Sin embargo, el docente debe de trabajar todos los contenidos. Puede añadir contenidos, pero no puede quitar contenidos, ¿no? Entonces, por eso es que el docente diseña los programas de trabajo y la secuencia de los contenidos de ese plan de trabajo. Y bueno, como les decía, los programas de estudio en esta nueva escuela mexicana tienen una perspectiva de género, inclusión, respeto a la diversidad y los derechos humanos. Y aquí nos dice que también se incluye la reflexión crítica para vivir en comunidad libre de discriminación, ya sea por razones de sexo, etnia, raza, género, capacidad física, religión, nacionalidad o cualquier otro motivo. Entonces, busca que sea una educación incluyente, ¿no? Independientemente de la condición del alumno. Y recordemos algo, maestros, y no se nos olvide, desde los 0, que son los 45 días de nacido, hasta los 23 años de edad, que es cuando se espera que el adolescente, en este caso el adulto, termine su educación universitaria. Y bueno, aquí el plan de estudios cuenta con 4 elementos que articulan la propuesta curricular de principio a fin. El primero es la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El 2 es el derecho humano a la educación. El 3 es la autonomía profesional del magisterio. Y el 4 es la integración curricular, que es más o menos lo que les comentaba. Primeramente, como les decía, pues se tiene que trabajar en comunidad para los procesos de enseñanza-aprendizaje y se concibe la escuela como un centro de aprendizaje comunitario, ¿no? En el que se construye, se intercambian ideas y se construyen y se van, por así decirlo, delimitando valores, normas y culturas y formas de convivencia. En la parte del derecho humano a la educación, como les decía, todo ser humano tiene derecho a la educación, ese está en el artículo 3 constitucional. Sin embargo, ojo maestros, aquí ya también se le está dando peso al artículo 4 constitucional. El artículo 4 constitucional nos marca la integridad de los alumnos. Actualmente, el bienestar, la salvaguarda de los alumnos, la integridad
física, emocional y añadieron psicosexual de los alumnos está por arriba de nuestros derechos laborales como docentes. Aquí vamos a ver a los niños adolescentes como algo muy preciado. Nos decía un maestro, nos decía un ponente, ¿no? Hay que ver a los alumnos como un lingote de oro, que cuando nosotros abrimos nuestras aulas recibimos lingotes de oro y que los tenemos que cuidar y resguardar. ¿Por qué? Porque para la nación los niños es lo más importante que tienen. Los niños, los adolescentes es lo más importante que tienen. Entonces, por eso siempre los derechos de los niños van a estar por arriba de nuestros derechos laborales como docentes. Y eso, maestros, nos los han marcado en nuestras juntas de consejo técnico, en nuestros talleres de capacitación. Aquí lo importante es el alumno. Tenemos el tercer punto, que es la autonomía profesional del magisterio. Como les decía, el maestro es autónomo. Sin embargo, aquí, maestros, se pierde o se tiene mala concepción con esa autonomía. Sí, nos dan autonomía, pero también nos ponen pues ciertos límites, ¿no? Porque, como les decía, en ese plan de estudios, en ese programa sintético, no podemos quitar contenido, solo podemos añadir, y se nos dice se deben de trabajar todos los contenidos. Y por último tenemos la integración curricular, que es el famoso trabajo por proyectos, y que vamos a ver más adelante, que siempre tenemos la idea que este nuevo plan de estudios tiene que trabajar por proyectos, pero no es así. Nuestra realidad es otra, completamente diferente. Y bueno, retomando un poquito esto del plan de estudios, como les decía, el objetivo es dotar de estructura y continuidad a la trayectoria académica, o sea, se le da continuidad de los 0 a los 23 años de edad y hay una secuenciación. También desarrollar la articulación, como les decía, cada nivel tiene que tener esa articulación. El nivel inicial tiene una articulación con preescolar, preescolar con primaria, primaria secundaria, secundaria con media superior y media superior con superior. Sin embargo, ahorita vamos a ver pues que muchas veces no es así, porque en la educación media superior y en la educación superior hay subsistemas, los cuales muchas veces son completamente diferentes y se pierde esta secuenciación. No es lo mismo estudiar en una prepa UNAM que en un colegio de bachilleres que en un CONALEP, ¿no? O sea, cada subsistema tiene sus particularidades y sus diferencias. Entonces, muchas veces no vamos a haber logrado esta secuencia de los 0 a los 23 años porque muchos de los estudiantes no siguen esa articulación. Y por último, garantizar una educación equitativa y de excelencia, ¿no? Que esta parte de excelencia, recordemos que en la reforma anterior o en el plan de estudios 2017 se le añadió el artículo 3º constitucional esta parte de una educación de excelencia, ¿no? Entonces vuelven a retomar esta parte de una educación de calidad y excelencia. Pero pues ahorita vamos a ver qué es excelencia o qué nos dice la autoridad que es excelencia, ¿no? Y si realmente podemos llegar a esa excelencia con nuestros estudiantes. Y bueno, nada más para recordar un poco sobre la conformación del plan de estudios, que aquí recordamos cómo está conformado nuestro plan de estudios, que tenemos nuestro perfil de egreso, nuestros ejes articuladores, los campos formativos, los propósitos por campo formativo y nuestros contenidos. Aquí, maestros, ustedes o en su mayoría están trabajando con alumnos de nivel secundario, ¿no? Salvo las carreras de pedagogía y de psicología educativa, que bueno que los chicos pueden trabajar en los diversos niveles, ¿no? Aquí en esta parte, pues en los campos formativos, recordemos que a nivel secundaria ya no son asignaturas, sino son, ¿alguien me puede recordar? ¿Me fue el nombre? Disciplinas, ¿no? Entonces, sin embargo, pues ahorita ustedes como en secundaria lo tienen un poco, y ahorita lo vamos a ver por así decirlo un poco más fácil, porque es más fácil trabajar como disciplina que con campo formativo, y vamos a ver ese choque que hay
o qué va a pasar cuando el alumno egrese de sexto de primaria y ingrese a primero de secundaria. Ese choque que va a haber. Porque, lo voy a repetir, no es lo mismo trabajar con campos formativos que con disciplinas. Y bueno, aquí nada más para retomar, tenemos en este nuevo plan de estudio 2022 dos elementos muy importantes y que son la base de nuestro trayecto docente, que es el programa sintético y es el plan analítico. Recordemos que el plan sintético concentra todos los elementos centrales para el trabajo docente, o sea, vienen los contenidos a desarrollar y los PDA, que son los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y por otro lado tenemos lo que es el plan analítico, que esto cada escuela lo construye y que se divide en 3 momentos, que es la lectura de la realidad, los procesos de integración curricular y contextualización y el codiseño. Aquí les voy a comentar un poco cómo lo trabajamos en primaria. Desgraciadamente, maestros, el año pasado se tenía pensado que este nuevo plan de estudio solamente iba a ir para los de primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Sí es bien, sí como docente se nos dio una capacitación docente, como directivos sí se nos capacitó, pero sin embargo, maestros, esas capacitaciones fueron muy escuetas. Esas capacitaciones eran a través de la supervisión escolar. Entonces, la supervisora escolar iba en este caso con la dirección operativa, la capacitaba, que realmente, maestros, no era una capacitación, solamente era entregarle los documentos. Interprétalos y dile a los directores. Llegábamos a la zona escolar en la reunión con directores, maestros, aquí están los documentos, léalos, interprétalos y dáselos a los maestros. Y entonces fue esta parte, nosotros como directores pues estábamos como en este choque, ¿no? Pues ¿qué les vamos a decir si yo no lo entiendo? Si yo realmente no entiendo cómo va a funcionar, ¿y qué le voy a decir al maestro? En esta parte yo les dije, maestros, no nos vamos a estresar, no vamos a adelantarnos a algo que no sabemos si va a pasar y no va a pasar. Entonces, sí íbamos actualizándonos, sí íbamos leyendo, pero yo, afortunadamente, y porque yo lo veo como un acierto, le dije, maestros, ya que vayamos a entrar en agosto, ahora sí nos vamos a sentar y vamos a ver qué vamos a trabajar. Ok, maestro, pero sin embargo, si vamos leyendo cuáles son los campos formativos, cuáles son sus propósitos, etc. Y nada más estaba diseñado para primer grado. La zona escolar nos dice, maestros, directores, ustedes vayan eligiendo o vayan perfilando a sus docentes para primer grado, para que ellos vayan recibiendo la capacitación. Ok, se perfilaron a los maestros para el próximo ciclo escolar, que van a tener primer grado, más o menos como por estas fechas. Enero, febrero, seleccionan los docentes, se les comentó, maestros, ustedes para el próximo año van a tener primer grado, entonces los vamos a enviar a talleres de capacitación, de actualización, talleres entre comillas, porque nada más era lo mismo, ¿no? Entregar los documentos, léelos e interpreta. Se llegó, así fuimos trabajando durante el ciclo escolar y se llegó el mes de agosto, se llegó la fase intensiva de consejo técnico escolar. Cuando fue la reunión de zona escolar para iniciar el ciclo escolar, pues sí nos preguntábamos todos los directores, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada, no entendemos, no sabemos cómo guiarnos, ¿no? Entonces les decía, a ver, maestros, pues iban pasando los días y me acuerdo muy bien, un viernes antes, pues maestro, yo no entiendo qué voy a hacer el día lunes. Y yo pues qué respuesta le daba, ¿no? Cuando yo tampoco realmente entendía bien cómo se iba a trabajar. Entonces, aquí fue la parte, como les dije, a ver, maestros, no nos vamos a preocupar, más bien nos vamos a ocupar. Vamos a trabajar, vamos a empezar a diseñar nuestro diagnóstico escolar, porque esa es la base importante o con la que tiene que trabajar el docente, el diagnóstico del grupo. Tiene que conocer el docente perfectamente a su grupo, porque si no lo conoce, no va a poder aplicar los contenidos o no va a poder seleccionar qué contenidos. Y aquí, por ejemplo, el maestro de primer grado me comentaba, maestro, yo nunca había tenido primer grado, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿No? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué les enseño? ¿Les enseño a la A? ¿Les enseño a la E? ¿Les enseño el abecedario? ¿Cómo se empieza? Entonces le dije, a ver, maestro,
vamos a retomarnos un poco al plan de estudio 2017-2011, donde están relativamente dosificados los contenidos y de ahí se va a poner a trabajar sus contenidos. Y así fue nosotros como comenzamos a aplicar esta nueva escuela mexicana, ¿no? Sabemos que en el mes de agosto hubo un boom en las redes sociales, en la televisión acerca de los libros de texto. Y al ver esto, las autoridades nos dijeron, lean los libros de texto, analícenlo, aunque eso no estaba previsto que se iba a trabajar en esas fases, nos dijeron, maestros, revisen los libros y casi convénzanse de que estos libros son excelentes. Pues bueno, los empezamos a ver, los empezamos a revisar, y una realidad, maestros, que sí nos fuimos quitando nosotros como docentes esos fantasmas, ¿no? De que, obviamente, maestros, sí hay libros de texto en nivel primaria con errores, sí los hay, ¿no? Como todos los libros de texto ediciones pasadas los hay. Hay lecturas muy bonitas, hay lecturas que realmente llevan acercamiento al aprendizaje del alumno, sin embargo está la otra parte. Realmente hay libros de texto, hay actividades que no son útiles. Entonces aquí el docente pues sí se hacía esa pregunta, ¿no? ¿Qué tomo, qué no tomo? Le digo, maestro, ahorita no podemos empezar a trabajar, no podemos empezar a diseñar porque no conoces a tu grupo. Y esa fue una parte pues muy importante para comenzar el trabajo con esta nueva escuela mexicana. Los maestros empezaron a diseñar, empezaron a seleccionar sus contenidos, y en el mes de octubre mandé llamar a cada uno de los docentes y les dije, a ver, maestros, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes con este nuevo plan de estudios? Y yo revisando, y algo muy particular, por ejemplo, en el caso de tercer grado, la maestra estaba enseñando en el mes de septiembre fracciones. Y le digo, maestra, ¿por qué está enseñando fracciones en el mes de octubre en tercer grado de primaria? Y su contestación fue, porque aquí vienen los contenidos. Sí, maestra, vienen los contenidos, pero ¿por qué usted decidió tomar ese contenido para trabajar con tus alumnos? Y pues la maestra no sabía qué responder. Le dije, a ver, maestra, ¿cómo en matemáticas cómo estuvo el trabajo o el diagnóstico con tus alumnos? Pues me decía, pues no saben sumar, no saben restar, etc. A ver, maestra, ahí le está dando una pauta. Si veo que mis alumnos no saben sumar, no saben restar, pues por eso debo de empezar. No debo de empezar por trabajar fracciones. Y ahí es donde cae muchas veces el error del maestro, ¿no? De que se nos da esta libertad de nosotros dosificar contenidos, pero simplemente o muchas veces el maestro, el docente, no sabe la forma o la manera. Esa es la primera, ¿cómo decirlo? El primer obstáculo que nos encontramos. Primeramente, que el docente no estaba realmente convencido y no tenía conciencia de cómo estaba integrado su grupo y cuál era la necesidad de su grupo. Porque recordemos que la nueva escuela mexicana parte a partir de la necesidad de mi grupo. Y aquí es muy diferente el A que el B, ¿no? Es muy diferente el B que el D. Son completamente diferentes. Entonces, aquí, como les decía, se nos abre esa puerta de que el docente vaya dosificando esos contenidos, que los vaya seleccionando, pero si el docente no conoce a su grupo, de nada sirve, ¿no? De nada sirve que se nos haya dado esa libertad, por así decirlo, o esa autonomía, ¿no? Entonces, por eso el programa analítico nos dice la lectura de la realidad. ¿Cómo está mi contexto como grupo? ¿No? ¿Cómo está mi contexto como escuela? Sabemos que hay escuelas muy difíciles. Yo estoy trabajando en una zona muy compleja, muy complicada de la alcaldía Miguel Hidalgo, pues donde muchas veces es muy difícil que los papás realmente se hagan responsables de los alumnos, donde hay delincuencia, donde si no te conocen te asaltan, donde si no te conocen te roban. O sea, cuando yo hice escuela me dijo el maestro, usted tiene que hacerse popular para que no le hagan nada. ¿Y cómo hacerme popular? Y es saludando, ¿no? A todos los comercios, a todas las personas, hola, buenos días, hola, buenos días, hola, buenos días. Porque así te va conociendo las personas, y así me dijeron, y así no le hacen nada, ¿no? Relativamente, ¿no? Porque sí ha habido casos que sí le han hecho a maestros, ¿no? Pero por otras situaciones, ¿no? Entonces, obviamente, esta realidad de la escuela donde laboro, pues es muy compleja.
¿no? Porque sabemos que no tenemos el apoyo de los padres de familia. La ventaja es que los padres de familia, la ventaja o la desventaja es que sí confían en la escuela, sí confían en los maestros. Es una comunidad donde todavía el maestro relativamente es respetable. Yo trabajaba en otra comunidad completamente diferente, en la alcaldía Benito Juárez, en la delegación del Valle, donde ahí los papás sí eran de otro contexto, ¿no? Eran papás de que si tú le alzabas la voz al niño que le decías apúrate, al otro día ya iba a la dirección de la escuela, iba a la supervisión con un escrito bien fundamentado, donde el maestro, ¿por qué le dijo al niño apúrate? O ¿por qué le dijo al niño trabaja rápido? ¿No? Ahí los papás se manejaban por oficios, llegaban a la dirección, oficios, ya casi parecía el Ministerio Público, ¿no? De todos los casos que se tenían que trabajar. Llego a este contexto, a esta comunidad, y yo me dice un maestro, ¿no? Un maestro, ¿qué cree? Diga, bueno, para llegar el maestro, ¿qué creo? ¿Le tengo algo que contar? Es porque algo pasó. Dígame, maestro, ¿qué pasó? No, pues es que le alcé la voz a una niña, pero el papá es muy agresivo, pero el papá pues puede que tome represalias. Y yo, ok, ¿qué tipo de represalias? ¿Ve razón escolar? ¿Ve entrega un oficio? No, maestro, nos espera fuera de la escuela para la represalia. ¿Ok? Bueno, le digo, bueno, pues váyase, maestro, con mucho cuidado y mañana arreglamos el asunto, ¿no? Porque ya era tarde, ¿no? Ya era más de las 4 de la tarde, ¿no? Y ya, si regresa maestro el día de mañana, pues ya decimos, y si no regresa, pues ya sabe por qué no regresa. Entonces regresa al otro día el padre de familia, oiga maestro, es que el maestro le grita a mi hijo, ¿y cómo es posible? O sea, tienen otro tipo o arreglan otro tipo de problemas, ¿no? O sea, yo me imaginé, no, pues voy a la zona, me entregar el oficio, me va a llegar Guamax, me va a llegar esto, porque yo estaba acostumbrado a ese ambiente, a ese trabajo, ¿no? A ese trabajo administrativo, a esa parte jurídica muy lineal, muy apegada. Entonces, no, aquí la comunidad es completamente diferente, ¿no? Aquí arreglan las cosas, como dicen los papás, de otra manera, ¿no? O como me dice maestro, a esta maestra me la voy a agarrar a la salida. Pues ahora sí que, pues usted sabrá, señora, pero pues a ver, vamos a dialogar, siéntese y platiquen. Y muchas veces los papás lo que quieren es desahogarse, ¿no? O sea, son como los niños, a ver, señora, siéntese, le escucho, ¿no? Y ya sé que me voy a estar ahí 1 hora, pero bueno, protegía al personaje, ¿no? O sea, voy a estar ahí 1 hora escuchando, y son muchas situaciones, maestros, que viven las familias, ¿no? Que los papás que están presos, que los papás se dedican a tal situación, a tal cosa. Entonces, vamos viendo los contextos y no se puede trabajar de igual manera esos contextos, ¿no? Como les decía, afortunadamente en el contexto en el que laboro, los papás se prestan al diálogo, se permiten escuchar, muchas veces sí a su manera, sin embargo, se puede dialogar y se puede llegar a grandes cosas. Cuando realmente se dialoga con el padre de familia, cuando realmente se dialoga con la comunidad, se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, pues vemos que la Ciudad de México tiene diferentes zonas geográficas, tiene diferentes contextos, aunque pensamos que estamos en la Ciudad de México todo bonito, todo muy padre, pero pues no es así, ¿no? No es lo mismo, como les decía, Miguel Hidalgo que Benito Juárez, y no es lo mismo que Iztapalapa, ¿no? O que Tlalpan, ¿no? Yo recuerdo que mi primera escuela fue un jardín de niños, pues porque ahí me tocó, ya no había más de dónde escoger. Me dijeron, jardín de niños, pero bueno. Y me mandaron al cerro, al cerro, donde ni siquiera había señal de teléfono. Y era otro ambiente de trabajo, era otro mundo, ¿no? Otro mundo, obviamente la escuela tenía carencias, los alumnos tenían carencias, sin embargo se trabajaba de una manera muy dinámica, porque el contexto, los papás lo permitían, ¿no? Yo no sé si afortunada o desafortunadamente, pues he trabajado en varias escuelas, y no es porque me hayan corrido, no, porque lo menciona el maestro, ya trabajó en 10, 15 escuelas, pues sí, maestra, pero pues no es porque haya tenido problemas, es porque una vez un maestro me dijo, no hay que hacer nada, maestro, hay que movernos de nuestro confort, de lo que estamos acostumbrados. Entonces yo soy de los maestros que cada 3, 4 años cambio de escuela,
¿no? Porque a mí no me gusta, como bien decía la maestra, hacerla tal, y yo siempre me voy a escuela lo más alejado de mi casa, ¿no? Lo más alejado, donde nadie me conozca, donde si alguien tengo un problema, yo sé que llego a mi casa bien, ¿no? Porque luego hay maestros que buscan la comodidad, no, estoy aquí al lado de la escuela, sí, pero pues todos los padres de familia saben que vive ahí, saben qué hace los domingos, sabe a qué hora entra, a qué hora sale, con quién. No, o sea, también tengo que tener vida propia, ¿no? Vida personal. Entonces, y eso me ha permitido ver diferentes contextos, ¿no? Diferentes comunidades. Como les decía, hay comunidades muy difíciles, hay comunidades muy complejas, ¿no? Muchas de ellas, de las comunidades que más difícil me ha tocado trabajar es en la Benito Juárez, porque ahí los papás realmente están pues muy empoderados, ¿no? En esta parte, y ahí vemos el contraste de los papás, de los papás que son profesionistas con los que no lo son, ¿no? Tienen otro tipo de formación, pero muchas veces esa formación lo utilizan para mal, ¿no? La utilizan para no lo positivo, sino para lo negativo, ¿no? Esa formación académica de papás universitarios, de papás con posgrado, lo utilizan para estar ahí contra el maestro, ¿no? Si algo le hizo a mi hijo, ahí voy contra el maestro. Y entonces, como les digo, ¿no? Son esas comunidades, maestros que uno tiene que ir aprendiendo, y es lo bueno, ¿no? De moverse, aprender diferentes contextos, aprender diferentes comunidades. Igual no es lo mismo trabajar en una escuela privada que en una escuela pública, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajaba en una escuela privada, era una escuela donde no iban los padres de familia, quien recogía a los niños eran las nanas o los choferes. Y me acuerdo que cuando llegué a esa escuela me dieron, o me decían una carpeta, cuarto grado, cuarto A, apréndete el nombre de cada uno de los papás. Porque cuando llegan no les dices buenos días señor, buenos días señora. Le tienes que decir buenos días, tal. Buenos días señor, tal. Por su nombre y bien aprendido, ¿no? Entonces, es así como de, a ver, ¿no? O sea, es muy diferente los contextos, y obviamente los niños también son diferentes, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajé en esa escuela, pues había alumnos que viajaban, ¿no? Que sus viajes no eran, me voy a Cuernavaca, o me voy a Veracruz, ¿no? Sus viajes eran maestro, teacher, ¿no? Porque dicen teacher, me fui a Disney, teacher, me fui a Egipto, teacher, le traje esto de Inglaterra, teacher, me fui a la casa de Harry Potter, a no sé dónde, y mire tal, ¿no? Y entonces, obviamente, el viajar, el conocer, pues les abría otra perspectiva, ¿no? Y se podía trabajar con temas, pues digámoslo así, más complejos, se llegaba más allá, ¿no? Y en cambio, en ese contraste con una escuela pública, que no es por demeritar, porque realmente las escuelas públicas tienen un buen nivel académico, hay que trabajar de otra manera, ¿no? Muchas veces hay que abrirle ese contexto a los alumnos para que puedan conocer más allá. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando vamos de excursión, cuando vamos a otras partes, pues los niños se emocionan, ¿no? Porque dicen, maestro, yo nunca he visto una vaca, maestro, yo nunca había salido a carretera, maestro, yo nunca me había subido a un autobús. Eso les genera mucha emoción a los alumnos, y eso es sacarlo de su contexto educativo, ¿no? Y bueno, creo que ya me estoy desviando un poquito, pero pues son esos ejemplos, maestros, que vivimos en escuelas, que vivimos en nuestra realidad educativa, ¿no? Y bueno, tomando un poquito esto del plano analítico, se configura de tres partes, que es la lectura realidad, que es cómo está la escuela, ¿no? Los procesos de integración curricular y contextualización, y el codiseño. Esta parte del codiseño es algo muy importante, porque en el codiseño nosotros podemos incluir aprendizajes que no están en nuestro programa sintético, y que los podemos incluir. Y esta parte, maestros, es muy importante. En la última junta de consejo técnico se les preguntó a los docentes, ¿cómo te sientes, maestro, con este nuevo plan de estudios? Les digo, porque desde mi perspectiva, y así se los dije, siento que están haciendo guacamole. ¿Cómo es guacamole? Dándole vuelta a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando me entregaban sus planeaciones, era vida saludable, el plato de buen comer, convivencia sana y pacífica, y así, primero esta planeación, segundo esta planeación. Bueno, digo, pues están tomando los mismos contenidos. Pero septiembre, octubre, noviembre, diciembre, trabajando lo mismo,
¿no? El plato del buen comer, la vida, la alimentación saludable, etc. Le digo, a ver, maestros, ¿dónde quedan los contenidos de geografía? ¿Dónde quedan los contenidos de historia? ¿No? Realmente, y sí lo puedo decir, se están perdiendo esos contenidos, maestros, porque revisando las planeaciones de los docentes, por ejemplo, en el campo de pensamiento científico, van las matemáticas y las ciencias naturales, pero sus planeaciones de los docentes y esa experiencia, todas van a partir del plato del buen comer, de la vida saludable, de los experimentos, etc. Le digo, maestro, aquí donde vas a enseñar las matemáticas, donde vas a enseñar la división, donde vas a enseñar la multiplicación. Me dicen, sí, maestro, va inmerso, sí, inmerso, pero ¿en qué? Le digo, si ahorita voy a tu grupo y les hago un examen, ¿me lo van a poder contestar? No, maestro, porque no lo he visto. ¿Pero por qué no lo has visto? Es que me cuesta trabajo integrar. Entonces, es eso, maestros, que ahorita lo que nos estamos encontrando en las escuelas es esa dificultad para entregar los contenidos. Por eso les decía, en secundaria es más fácil. En secundaria, como se trabajan por disciplinas, se trabaja español, matemáticas, física, química y tienen sus contenidos. Sin embargo, en primaria, maestros, es algo muy complejo que los maestros todavía en su mayoría no logran, ¿no? Y no es algo que nada más pase en la escuela donde laboro, sino en las escuelas de la zona. Cuando tuvimos nuestra última junta de consejo técnico de directores, todas las directoras expresaban lo mismo, ¿no? Expresaban, es que maestros, es que yo pensé que nada más era en mi escuela y los maestros que laboran en mi escuela que no sabían, no, es que a mí también me pasa lo mismo, es que a mí también me pasa lo mismo, es que a mí también me pasa lo mismo. Y algo muy curioso, en el último video de la Secretaría de Educación Pública, con la maestra Leticia, algo que sí nos movió un poco es que decía, se pueden trabajar contenidos. No todo es el trabajo por proyecto, se pueden trabajar contenidos. Y a nosotros se nos dio la instrucción, maestros, comiencen a trabajar contenidos. Entonces, obviamente, maestros, ahí hay un choque, ¿no? O trabajo de manera interdisciplinaria o trabajo con contenidos. Y se nos dijo, no, maestros, sí. ¿Por qué? Porque de alguna u otra, esto no, yo no lo puedo afirmar, pero creo que es lo que está viendo la autoridad, se está viendo muy complejo esta parte del trabajo de manera interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque muchas veces el docente no tiene todavía, yo puedo decir que el plan de estudios sí es bueno, ambicioso sí es, pero sí es muy bueno en papel. Pero para ya llevarla a la práctica es ahí lo realmente complejo, ¿no? Cómo lo que yo escribo, cómo lo que yo hago lo puedo llevar a la práctica. Y es ahorita lo que los maestros están enfrentando y se están chocando mucho con esa parte, ¿no? Entonces, ahorita se nos dijo, pues maestros, trabajen con contenidos, y más en sexto grado, que se nos vienen las pruebas estandarizadas. Y nuevamente ahí viene el choque, ¿no? Porque se nos dice que no se trabaje de manera estandarizada, que no se trabaje como se trabajaba anteriormente, pero se nos va a aplicar una unidad de conocimiento, porque se nos va a aplicar una prueba de mejor edu, entonces, ¿cómo? ¿No? Y el argumento nos decía es que el maestro tiene que desarrollar las habilidades en los estudiantes para que a partir de lo que realicen en su trabajo por proyectos puedan responder una prueba estandarizada. Pero pues ahí pues sí choca un poquito, ¿no? Y también nos comentamos, por ejemplo, ustedes que están trabajando con docentes de secundaria o que van más enfocados en nivel secundaria, pues los alumnos van a una prueba con IPENS, ¿no? Los de tercero de secundaria. Y entonces ahí choca muchas veces, ¿no? Esta parte, ¿no? Si se nos dice, no se trabaje por contenidos, trabaje de manera interdisciplinaria, esto y lo otro, y llegas a tus pruebas estandarizadas y el trabajo por contenidos, pues no hay correspondencia, ¿no? Y esto lo vieron a partir de la aplicación de la prueba de Mejor Edu, que Mejor Edu se aplicó para los alumnos de segundo a sexto grado, en mi caso de primaria, y vieron que los resultados maestros son fatales, ¿no? Hay reactivos, porque se me encontró los reactivos a nivel Ciudad de México, que tienen 98, 99% de reprobación. Entonces, ¿cómo un reactivo, maestros, o cómo varios reactivos pueden tener esos porcentajes de reprobación, ¿no? O por el otro lado, hay reactivos
que sí tienen, el mayor porcentaje fue de 27% correcto, 30% correcto. Entonces, sí, maestros, nos estamos enfrentando a una realidad muy compleja, muy delicada en el ámbito educativo, ¿no? Donde sí tenemos esa pandemia, donde sí nos dejó, o sí podemos ver en las aulas que hay un gran rezago educativo, y sobre todo las generaciones de quinto y sexto de primaria, maestros, y es con lo que se van a enfrentar los docentes que reciben la secundaria a los alumnos, ¿no? Porque son alumnos que se quedaron en ese proceso en la pandemia, ¿no? En primer grado, en segundo grado, que son grados fundamentales para el aprendizaje. Tenemos alumnos de sexto grado que no leen, que no escriben, que no tienen buena escritura. Entonces, obviamente, el maestro trabaja y hace lo posible para mejorar esas áreas de oportunidad. Sin embargo, pues es muy complejo, ¿no? Y vemos que los grupos realmente de estudiantes son numerosos y hay otra complejidad, ¿no? Entonces, maestro, nos estamos enfrentando a una realidad sumamente compleja y en esta parte de los retos, pues sí hay mucho que trabajar, ¿no? En esta recomendación yo sí le haría a los docentes, ¿no? A los docentes que se están formando como maestros, a los maestros en servicio, que sí tengan esas ganas de poder trabajar con sus alumnos, ¿no? De ver la mejor forma para trabajar con sus alumnos. Y yo sí les dije a los maestros, a ver, maestros, trabaja como mejor te funcione, pero hay que tener buenos resultados, que es lo importante. No podemos permitir que un alumno de quinto, de sexto grado egrese de la educación primaria sin saber leer y escribir, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando a nosotros como docentes, ¿no? Muchas veces le damos esa culpa, ¿no? Al plan de estudios, al gobierno, a la Secretaría de Educación Pública, pero también hay que hacer esa reflexión, ¿qué estamos haciendo nosotros como docentes, ¿no? Y aquí, maestros, también ustedes tienen pues una gran responsabilidad, ¿no? El formar docentes no es algo fácil, es algo realmente complejo, ¿no? Porque sabemos que aunque son adultos, muchas veces necesitan una guía y tienen que estar realmente seguros que la profesión que eligieron sea por vocación, ¿no? Porque desgraciadamente cuando llegan docentes en formación a las escuelas les preguntamos ¿por qué quisiste ser maestro? ¿O por qué estás aquí? Y desafortunadamente sus respuestas son pues porque no me quedé normal, porque mis papás no me podían pagar otra carrera, porque era pues lo que había, era esto o nada. Muy pocos realmente dicen que es por vocación, ¿no? Entonces ahí también es otro punto importante que nosotros debemos de atacar, y sobre todo, maestros, hay que defender las escuelas normales, porque vemos que están, y lo voy a decir así, están muriendo, ¿no? Están cada vez desapareciendo. La escuela, por ejemplo, la escuela normal donde yo estudié ya desapareció, las escuelas normales que estaban cuando yo egresé desaparecieron. Entonces, ¿y por qué desaparecen? Por falta de alumnos. ¿Pero por qué falta? Yo no siento, maestros, que sea por falta de alumnos que quieran realmente ser maestros, ¿no? Yo siento que es por todo lo que ven, por todo el contexto, dicen, no, o sea, yo no quiero ser maestro, no quiero problemas, no quiero irme porque hay maestros que realmente luego les afecta la salud, ¿no? O sea, es tanta la presión, es tanto los padres de familia, los alumnos. Pero si nosotros buscamos las estrategias como maestros, si nosotros buscamos realmente las herramientas, podemos hacer un buen trabajo con los alumnos, ¿no? Y unos maestros decían, es que el alumno no me respeta, pero uno como docente, ¿qué está haciendo para ganarse el respeto de nuestros alumnos, ¿no? Tiene que tener un alumno, un maestro activo, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo en que ya hay que cambiar esa parte tradicionalista de la educación, ¿no? Donde el maestro solamente está sentado y dictando, diciendo, no, hay que cambiar, hay que mover saberes, hay que mover a nuestros alumnos, hay que sacarles al patio, hay que hacer estas actividades. Pero si el maestro solamente está ahí, estático, pues obviamente no va a haber avance, ¿no? Entonces también es esta reflexión en los docentes, pues para ir transformando esta educación, ¿no? Y bueno, y ya por último, en esta parte que también es muy relevante retomar y que resalta en nuestro nuevo plan de estudios, es la calificación,
¿no? Y que en esta evaluación cambia de la parte numérica a la parte de la cuantitativa a la cualitativa, ¿no? Sabemos que en los reportes de evaluación todavía se sigue manejando números, sin embargo, algo muy importante que nos menciona es que se evalúan procesos más no el resultado final. Eso también es otras cosas importantes y que choca con lo que les decía, ¿no? Porque una prueba estandarizada que evalúa resultados, ¿sabes o no sabes? Y aquí este plan de estudio nos dice evalúa procesos. Entonces, si evalúa procesos, pero cuando el niño se llegue o choque a una prueba estandarizada, no le van a evaluar procesos, le van a evaluar resultados, como les decía, ¿sabes o no sabes? ¿No? Y una prueba muy palpable, muy tangible, es la prueba Comitén, ¿no? Que se les aplica a los alumnos de tercero secundaria. Ahí, ¿sabe el alumno o no sabe el alumno? Y por medio de reactivos es donde se le asigna su escuela, ¿no? Otra opción donde el alumno quiere estudiar. Entonces, aquí es donde nos encontramos pues con esas contrariedades de la educación, ¿no? Sin embargo, desde nuestras aulas, desde nuestra trinchera, desde nuestras escuelas, pues hay que dotar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes de las herramientas que les ayuden a salir adelante, ¿no? También sabemos que hay alumnos con algunas condiciones, ¿no? Ya sea síndrome de Down, autismo, hay muchas condiciones en las cuales llegan los alumnos. Y estamos conscientes, maestros, de que los alumnos no van a lograr tal vez a todos los perfiles, pero ¿qué tiene que hacer el docente? Darle herramientas para la vida, darle herramientas para que él pueda ser autónomo, ¿no? Darle esas herramientas para que el alumno no dependa de alguien, ¿no? Esas acciones tan pequeñas, ¿no? Que es, por ejemplo, ir a comprar una cooperativa, ¿no? De ir, incluso ir al baño solos, ¿no? Nosotros tenemos un alumno con autismo y para la mamá fue un logro y fue una emoción tan grande que el alumno haya ido solo al baño. Eso para la mamá fue un avance sumamente importante, ¿no? Y es un alumno de primer grado, ¿no? Entonces, y le digo a los maestros, hay que darle esas herramientas, hay que darle esos elementos para que los alumnos realmente pues sean autónomos, ¿no? Entonces, pues tenemos muchas situaciones en las escuelas, maestros, creo que es una realidad que vivimos y el día de hoy pues quería pues yo compartirles, ¿no? Estas muchas pocas experiencias de mi trayecto profesional y sobre todo, maestros, como les decía, esta plática y sobre todo cómo vivimos nosotros nuestra realidad en las escuelas, ¿no? Y porque como yo les decía, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes sí o algunos de ustedes no tienen ese contacto directo con las escuelas. Sin embargo, nosotros que estamos realmente inmersos en las escuelas, pues sí tenemos una perspectiva que en esta plática, pues sí quise exponer, ¿no? Que no todo es bueno, no todo es malo, pero lo que sí podemos llegar a hacer es transformar, ¿no? A nuestros alumnos, a la educación, maestros, y sobre todo darle, y yo vuelvo a insistir, darle ese valor a la educación normalista, ¿no? Porque es muy importante y los normalistas necesitan, más bien el país necesita mucho de los normalistas, ¿no? Pero de unos buenos normalistas, de unos normalistas realmente comprometidos con su vocación y su profesión, ¿no? Entonces, pues sería todo lo que les quería exponer. Pasamos, si quieren, a la sesión de preguntas y respuestas para no tardar más del tiempo dispuesto. Bueno, pues muchas gracias, doctor José Antonio. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas, pero sí me gustaría comentar que lo que nos acaba de exponer el doctor es muy importante porque una cosa es lo que vemos nosotros en el papel, cómo es ese deber ser, y otra cosa es lo que ya está día a día con los docentes, con los maestros en la escuela, y pues yo creo que aquí nuestro ponente nos puede ayudar mucho para precisamente aclarar este tipo de cosas. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Maestro, por favor. Gracias, maestro, por esta brillante réplica de lo que usted ha vivido en el nivel primario. Me hubiera gustado que también
incursionado en secundaria, que es lo que nos ocupa a nosotros, pero las experiencias están bien razonadas y bien fundamentadas. Le quiero comentar algo respecto a el tema que usted aborda sobre que un porcentaje muy mínimo ha acudido a estas escuelas por vocación. Aquí el trabajo que se ha hecho en la normal superior, con todos esos antecedentes que usted nos comenta, hemos logrado que el normalista, aunque venga que lo rechazaron por allá, no lo aceptaron sus papás, aquí se ha logrado un 50% de avance, que ya tienen esa vocación, que si no la tenían, ya la tienen. Y se ven en los exámenes cómo ellos defienden, cómo ellos quieren a sus grupos, cómo ellos quieren a su escuela, cómo quieren esta profesión. Entonces, por ahí es un apunte que hay que sobresalir. Yo que participo en estos exámenes y veo cómo la normal superior ha logrado esa transformación en un chico que venía de otra especialidad a ser un buen docente. Entonces, eso se lo comparto para que vea que aquí hacemos a lo que venimos, ¿no? Por ahí dice. Y la otra parte es, bueno, ya hablando un poquito más de la nueva escuela mexicana, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el futuro, según usted, según su experiencia de esta nueva escuela? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo lo vislumbra usted en su quehacer docente? Gracias. Bueno, retomando un poquito antes de pasar a esa respuesta, pues en esta parte de los docentes normalistas, pues es algo grato escuchar esto, ¿no? De usted, porque como le decía, no es la percepción que uno tiene, ¿no? Sin embargo, y sí estoy seguro de que hay docentes que se van enamorando, ¿no? De su carrera con el paso del tiempo, y también he conocido docentes que entraron a la carrera así como de, pues ni modo, pero que realmente al final se enamoraron de la carrera y son excelentes docentes, ¿no? Y eso es un trabajo que creo que han hecho todas las normales, ¿no? No nada más la superior, ¿no? Sino la benemérita, la escuela de educadoras, ¿no? Ese trabajo en el que realmente darle ese valor a nuestro quehacer, ¿no? A nuestro trayecto profesional, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, me es grato y ojalá que todos los alumnos, o estoy seguro que todos los alumnos que egresen de las escuelas normales son buenos maestros. Y yo sí quiero recalcar esto: todos los normalistas son muy buenos en su práctica, porque tienen esa profesión. Yo siempre, sin menospreciar a los pedagogos, a los psicólogos, no, pero yo siempre he valorado el trabajo del normalista, porque el trabajo del normalista siempre va a destacar. ¿Por qué? Porque siempre ha trabajado, siempre ha estado en práctica, siempre ha entendido la educación desde otra perspectiva, a comparación de los que estudian pedagogía o ciencias de la educación, etc., ¿no? Entonces, ahí sí vemos, pues, yo como director en esta parte, ¿no? Digo, el maestro es normalista, ¿no? Y se ve, ¿no? De la forma en la que enseña, desde el concepto que tiene de educación, ¿no? Entonces, pues vuelvo a repetir, me encanta escuchar esta parte, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, yo siempre voy a defender a la parte normalista, ¿no? Porque una vez mi mamá me dijo, si quieres ser maestro, no seas, lo que sí te pido es que no seas pedagogo, sé normalista, ¿sí? ¿No? Porque fue lo que me dio las bases, ¿no? Para llegar con mi primer grupo, ¿no? Y bueno, pasando a la respuesta a lo que usted me preguntaba, ¿cómo se vislumbra esta nueva escuela mexicana? Se vislumbra con un trayecto complejo, ¿no? Es la realidad. Se ve con un trayecto complejo, difícil. Desgraciadamente sabemos que todos los planes de estudio, todas las reformas cambian a través de los sexenios. Entonces, desde mi personal punto de vista, yo desde el maestro Antonio Pascual,
yo vislumbro que no va a tener un buen futuro. Porque si apenas vamos 6 meses de esta nueva escuela mexicana y ya nos dicen trabajen por contenidos, es porque algo está pasando, ¿no? O sea, no puedo predecir el futuro, ¿no? Pero eso mismo, ¿no? Si las autoridades nos dicen maestros, si no, ahora sí que olvídense un poquito de los proyectos, olvídense de ese trabajo, trabájenme por contenidos. Entonces, si las autoridades nos dan esa pauta, maestros, es porque algo está pasando en nuestro sistema educativo, ¿no? Creo que realmente, y vuelvo a repetir, el plan de estudio es bueno, ¿no? El plan de estudio, lo que se propone, todo lo que es el plan de estudio en la nueva escuela mexicana es buena. Sin embargo, la ejecución fue mala y el tiempo fue malo. La capacitación fue mala o fue deficiente, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, al haber deficiencias en la capacitación, no puedes tú, maestro, impartir algo que desconoces, impartir algo que no sabes. Y también otro punto que hay que destacar es cómo están los alumnos, cómo están los niños. El trabajo por proyectos, el trabajo por comunidades de aprendizaje es bueno, porque es bueno la movilización de saberes, es muy bueno. Sin embargo, creo que en este momento los alumnos no tienen las herramientas para trabajar de esa manera. Venimos de una pandemia, no vuelvo a repetir, ¿no? Y eso nos marcó mucho en todos los ámbitos y en el ámbito educativo mucho más. Entonces, sí, el alumno considero que sí puede aprender, o sea, sí puede llegar a tener ese pensamiento crítico, a llegar a esa concreción o formalización del aprendizaje. Sin embargo, en este tiempo no es lo que los niños requieren, lo que los adolescentes requieren, ¿no? Como les decía, a lo mejor este plan de estudios hubiera estado perfecto en otro tiempo, en otro momento, pero en el momento en el que estamos actualmente, yo lo veo muy complejo y lo vislumbro que va a haber un cambio, ¿no? Cuando hay ese cambio de sexenio, yo considero que sí va a haber un cambio, ¿no? Porque, vuelvo a repetirlo, o sea, no es posible que en meses hayan cambiado tantas las cosas, y sobre todo por los resultados que van a arrojar las pruebas estandarizadas, ¿no? De ahí lo vamos a ver completamente, los resultados. Y desgraciadamente sabemos que la educación siempre va a ser el estandarte de cualquier sexenio, de cualquier gobierno. Siempre va a ser, yo hice esto para la educación, ¿no? O sea, siempre la educación nos llevan por delante, ¿no? Siempre es el estandarte. Por ejemplo, del sexenio anterior, de Peña Nieto, no recuerdan lo que hizo o lo que no hizo. Lo que recuerdan es la reforma de Peña Nieto, ¿no? Es lo que se tiene presente, ¿no? La parte educativa, ¿no? En el sexenio anterior con Calderón se tiene muy presente todo lo que hizo con la parte educativa, ¿no? Y sobre todo por las escuelas normales, porque yo me acuerdo, haciendo un paréntesis, que cuando estaba ese sexenio, lo que querían era desaparecer las escuelas normales, ¿no? Era cuando yo ingresé a una escuela normal y cuando pidieron tanto puntaje, cuando subieron el promedio, si quieren menor de 8,5. O sea, hubo muchas situaciones muy complejas, ¿no? Entonces, siempre el estandarte de cualquier gobierno siempre va a ser la educación. Entonces, considero que obviamente va a haber cambios, y independientemente de quién se quede frente del gobierno, va a cambiar el ámbito educativo, porque va a decir, yo hice esto por la educación, y más al ver estos resultados, ¿no? No sabemos quién va a quedar, no sabemos quién va a estar enfrente, pero de que va a haber cambios, va a haber cambios. Gracias. Yo sí sé que... ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a proceder a leer la constancia que se le va a otorgar al doctor José Antonio Pascual. Dice: la Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio y la Escuela Normal Superior de México, otorga la presente constancia a José Antonio Pascual Pérez por haber impartido la conferencia titulada La Nueva Escuela Mexicana, su implementación y retos en educación básica, llevada a cabo en el marco de la segunda etapa del Foro para la integración del Plan de Desarrollo Institucional Escuela Normal Superior de México 2025-2030. Se extiende la presente para los fines legales que al interesado convenga a los 8 días del mes de febrero del año 2024. Mercedes Takagi Carbajo, directora de la Escuela Normal Superior de México. ¿Algo interno? Muchas gracias. Bueno, no me queda más que agradecer su presencia
Los invitamos a continuar asistiendo a los demás eventos.